Buenas tardes. Buenas tardes, ¿están ahí? Hola. Les quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que nos está visitando por primera vez? Levanta tu mano ahí. Queremos saludarte. Bienvenida. Allá, acá adelante, muy bien, bienvenidos. Arriba, allá atrás. Bueno, les vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos a darle un abrazo, les damos la bienvenida. Oramos para que Dios los bendiga junto con nosotros como iglesia. Así que estamos muy contentos de que nos acompañen en este día. ¿Amén? Bueno. Quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón. En el capítulo 3 del libro de Hechos se cuenta una historia en donde Pedro y Juan, discípulos de Jesús, un día iban a orar al templo. Normalmente ellos iban a orar al templo. Y en este día, cuando ellos estaban por entrar por una de las puertas del templo, cuenta la palabra de Dios que habían traído un paralítico, ¿sí? Un hombre de más de 40 años que todos los días, dice la Biblia, lo llevaban a ese lugar para que pida limosna. Y cuando Pedro y Juan lo ven, dice la palabra de Dios que Pedro le dice: mira, yo no tengo plata, no tengo oro. Debía ser medio argentino porque no tenía un mango, Pedro. ¿Sí? Pero le dice: lo que yo tengo te doy. Dice la palabra de Dios que le toma de la mano y le dice: en el nombre de Jesús, levantate y sé sano. ¿Y conocen la historia? A ver, ¿quiénes conocen la historia? ¿Qué pasó? Se levantó. Dice que al momento que se levantó, dice la palabra que se le afirmaron los tobillos y empezó a caminar. Y todo el pueblo ahí en el templo vio que este paralítico caminó. Era una persona que hacía muchos años que tenía una enfermedad. Y todos vieron ese milagro. Y dice la palabra de Dios que exaltaban a Dios. Entonces Pedro pudo predicar, y dice el final del capítulo 3, el principio del capítulo 4, que más o menos 5.000 personas en ese día creyeron en Jesús. Ahora, como en toda la historia siempre hay villanos, viste que siempre hay alguien que no está de acuerdo, como siempre. La vida misma. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 que los fariseos, todos los jefes, todos los eruditos, los capos de la religión de ese tiempo se enojaron. ¿Cómo van a predicar en el nombre de Jesús? ¿Cómo se va a sanar? Todos van a creer en Él y el templo no iba a tener más fieles. Entonces los llamaron a Pedro y a Juan a rendir cuentas. Yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela que nos mandaban a la dirección, cuando nos mandaban una macana. Hoy ya no sé cómo es. Pero más o menos así. Los llamaron a Pedro, a Juan y les dijeron: varones, díganme, ¿con qué autoridad ustedes sanaron a esta persona? ¿Con qué autoridad ustedes levantaron a este paralítico? Oraron, levantaron y él salió caminando. ¿Cuál es? ¿Quién les dio la autorización para hacer tal milagro? Y quiero que me acompañes a leer el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer poquitos versículos, del versículo 7 al versículo 12. Y dice, la palabra de Dios dice que hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, dice Pedro, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre
dijo Pedro, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó desde los muertos. Versículo 11 dice, pues es a Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 12, Pedro les dice, en ningún otro hay salvación, porque Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Y yo quiero que me acompañes a extraer 4 verdades que Pedro afirma delante de estos gobernantes. Y son 4 verdades sobre las cuales nosotros hoy vamos a orar. ¿Sí? Y la primera les pregunta, ¿quieren saber con qué autoridad fue sanado? ¿Quieren saber en nombre de quién fue sanado? Pedro les dice, fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo. Porque solo hay una persona que puede sanar nuestras vidas. Solo alguien, Jesús, es el único que puede hacer una sanidad genuina en nuestro corazón. ¿Sí? En Lucas 4, Jesús en una oportunidad, en una sinagoga, él pide un trozo de la palabra de Dios para leerla. Y lee un pasaje en Isaías y ese pasaje dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo no solo tiene poder para sanar físicamente, Jesús tiene poder para sanar el alma, para sanar nuestras emociones, para sanar nuestras familias, para sanar a un mundo enfermo, para transformar una sociedad, que vos y yo decimos, ¿cómo puede estar la sociedad así? Jesucristo tiene poder. Él es el único que puede sanar. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Sanar. Jesús es la respuesta al problema del pecado. Él es el único que puede sanar. Y esa es la invitación de esta noche. El primer desafío que Pedro nos plantea, la primera verdad. Jesús sana. ¿Cuántas veces hemos ido? Y no te estoy diciendo que no tenés que ir al médico, ¿no? No me malinterpretes. Pero ¿cuántas veces desesperado hemos buscado en lugares equivocados una salida, una sanidad, una ayuda, un alivio? Venía Jesús. La invitación de Pedro, los que les dice a estos eruditos de la ley, les dice, muchachos, Jesús es el que sana, no fui yo. No somos nosotros, no somos los seres humanos. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene poder. Y Él es el que va a hacer milagros en esta noche en nuestras vidas. No vamos a hacer nosotros, va a ser Él. Porque es Jesús el que sana. Él es el que tiene poder para hacer un milagro en tu vida, tiene poder para sanar. Tiene poder. Tiene poder, amén. Solo Jesús sana. Hace unos domingos atrás lo conté y lo voy a volver a contar. Cuando estábamos acá en la casa, un día tratando de arreglar, era un día a las 3 de la tarde, éramos algunos hermanos y yo salí afuera y me encontré con un padre desesperado. Ese padre venía del hospital de niños. Su hijo había tenido 5 paros cardíacos, no lo podían estabilizar y él me dice, ¿puedo entrar ahora a la iglesia? Y yo le digo, no, está cerrado, pero vení, ¿qué querés? Y me dice, necesito pedirle a Dios por mi hijo. Y ahí lo trajimos para adentro con algunos hermanos, con el copastor Walter. El nene se llamaba Enzo, vino con una camiseta de River, así que imagínate.
Yo soy de Boca, pero no importa. Dios hizo un milagro igual. Y ahí nomás agarramos esa camiseta, le oramos, porque creemos en un Dios poderoso, no porque nosotros tengamos autoridad, no porque nosotros seamos buenas personas. Si te voy a decir algo, si hay algo que yo no tengo es fe. Le digo, Walter, orá vos, y ahí estaba otros hermanos más y oramos. Y 3 semanas después, más o menos, vimos que él tuvo una sanidad completa. Amén. Porque Jesús sana, no vos y no yo, es Jesús. Es Jesús el que sana. Y eso es lo que Pedro le dice a los fariseos. Ustedes preguntan por qué está sano, porque Jesús lo sanó. Por eso. Por eso. Y en segundo lugar, les dice, versículo 10, la parte B, dice: el hombre a quien ustedes crucificaron, Dios les levantó de los muertos. Y el segundo principio que yo veo es lo que nosotros recordamos en este tiempo, en Semana Santa. Que Jesús no solo murió, sino que Dios le levantó de los muertos. Y esa tumba está vacía, y eso es el sello de que la victoria de Cristo fue completa sobre el pecado. Eso es lo que recordamos, ese Dios que tuvo el mayor amor que alguien puede tener, que fue despojarse de todos y hacerse cargo del pecado y del castigo que no le correspondía a él. Pero él lo aceptó y lo adoptó. Y él es quien se levantó de los muertos. Y yo pensaba, ¿de qué sirve venir a un Dios que nos sana, que nos puede sanar de cáncer, que nos puede hacer caminar, que te puede sanar el corazón, si al final de tu vida vas a pasar toda la eternidad sin Jesús, alejado de Dios? Y Jesucristo no solo sana, sino que Él es el camino por el cual vos podés vivir una eternidad con Dios. Yo puedo vivir eternamente. Ese es el segundo principio que Pedro les dice. En Isaías 53, 4 y 5, el profeta dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por los propios pecados. El profeta está hablando del Mesías, dice: nosotros pensamos que el Mesías estaba siendo castigado por su propio pecado. Y no, dice, después nos dimos cuenta que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Fueron nuestros pecados los que condenaron a Jesús en esta cruz, pero Dios le resucitó de los muertos, le dio la victoria y hoy está victorioso, venciendo sobre el pecado, sobre la muerte, y tiene toda autoridad. Primera de Pedro 2:24 dice Pedro: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, podamos vivir y por esa herida podamos ser sanados. Murió y resucitó por amor a tu vida y por amor a mí, para que al final no solo sea una sanidad física, sino sea una sanidad completa, para que vos puedas disfrutar toda una eternidad con Dios. Amén, amén. En tercer lugar, Pedro en el versículo 11 les cita un salmo, les dice: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes desecharon, los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Todos esos grandes eruditos, esos directores del templo, esos grandes
maestros de ese tiempo, rechazaron a Jesús. Pedro le dice, ustedes se olvidaron de la piedra fundamental de su construcción. Y yo me imaginaba, ¿te imaginás querer hacer un auto y decir, yo no voy a ponerle motor? ¿Sí? Va a aparecer Pedro Picapiedra. O una casa, decir, no, yo me quiero ahorrar unos mangos y voy a arrancar sin cimientos. ¿Sabés las veces que me llaman a mí? Yo soy ingeniero. ¿Sabés las veces que me llaman a mí por rajadura porque se ahorran plata en los cimientos? ¿Te imaginás? Eso es lo que Pedro le decía. Ustedes rechazaron a la piedra fundamental sobre la cual pueden construir una vida. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos construido a lo largo de los años. Construimos nuestras vidas y cuando tenemos problemas nos acordamos de Dios. Pero hemos corrido a la piedra fundamental sobre la cual nos podemos apoyarnos, podemos construir, podemos crecer. Y eso es lo que el mundo hace hoy. Está tratando de sacar a Jesús de todos lados. Está tratando de construir una vida lejos de Dios. Hay una sociedad que pretende edificarse sin Dios. En Efesios 2, 12 al 14, el apóstol Pablo les habla a los efesios y le dice, en ese tiempo ustedes estaban sin Dios y sin esperanza, pero ahora están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús vos podés construir una vida segura. Animate, no construyas una vida sin Jesús. Que podamos, quizás hace años que venís a la iglesia, que puedas reflexionar si los últimos años estuviste construyendo en la roca. Si Jesús fue esa piedra fundamental de tu vida. Porque como los fariseos quizás podemos muchas veces desechar a Jesús y empezar a construir nuestras vidas sobre proyectos propios, sobre sueños propios, sobre metas, sobre relaciones, sobre personas, sobre un ministerio, sobre una iglesia. Y quizás no construimos sobre la roca firme que es Jesús. La tercera verdad que Pedro les dice, ustedes desecharon al cimiento más firme sobre el cual pueden construir. Y por último les dice, versículo 12, en ningún otro hay salvación. Dios no dio ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo Jesús. No hay otra manera de acercarse a Dios, solo a través de la obra de Jesús en la cruz. Y eso es lo que la Semana Santa nos habla. Que hay un solo camino, Jesús. Que Él es la verdad, que Él es la vida. ¿Sí? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo conocido si los hay. El 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, lo envió para salvarlo. ¿Sí? Versículo 18 dice, y el que cree en Él no es condenado. En Jesús no hay condenación. Y ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Que no hay otro camino, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús. Que no hay otra verdad, no hay nada más importante que poner como fundamento a Cristo. ¿Sí? Que solo Él tiene el poder para sanarnos. Que solo Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Para transformar, para cambiarnos. Que solo Él fue el que entregó su vida por amor para buscarte. Amén. Yo le quiero pedir a los chicos que pasen. Hoy va a ser cortito el mensaje porque quiero que oremos. ¿Sí? Pero quiero que repasemos estas verdades, que las guardes en tu corazón.
Pedro le dice a los gobernadores, les dice, solo Jesús sana. Si ustedes se preguntan qué pasó acá, fue Jesús el que lo sanó. Ese mismo al que ustedes lo crucificaron en la cruz, ese mismo Dios lo levantó. Y en esa cruz venció el pecado y nos abrió las puertas del cielo. Esa misma persona a la que ustedes desecharon, Pedro les dice, Jesús vino a ser el fundamento para poder construir una vida. Y la única forma en poder acceder a la eternidad, en poder tener vida eterna, en poder ser salvos del pecado, de lo que el pecado hace en nuestras vidas, es ir a Jesús. Cuenta una historia que había un rey que se llamaba Luis XII, Luis XII le vean, ¿no? Y se lo conocía como el padre del pueblo. Y este rey, antes de ser rey, antes de ascender al trono, tenía muchos, pero muchos enemigos. Entonces, en un momento él fue coronado, fue ascendido al trono. Entonces llamó a sus sirvientes, a los que estaban ahí, les dice, háganme una lista de todos mis enemigos. Entonces ahí hicieron toda la lista de todos los enemigos. Y dice que cuando él agarró este documento, empezó a leer cada uno de los nombres de los enemigos, empezó a poner una cruz al lado de cada uno de esos nombres. Cuando llegó esta noticia al oído de los enemigos, se asustaron. Pensaron que era la sentencia de muerte sobre sus vidas. Imagínate, un rey nuevo con todo el poder. Y entonces en ese momento dice que Luis XII decidió llamar a cada uno de sus enemigos y entrevistarse con ellos. Y entonces él les explicó a cada uno de ellos que al lado de su nombre había puesto una cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 34, una de las últimas palabras que Jesús dice en la cruz es, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y este rey, tomando el ejemplo de Jesús, quiso tener misericordia de cada uno de sus enemigos. Y entonces en la lista puso una cruz al lado de cada uno para perdonarlos. Porque él quería ser la muestra de ese Jesús perdonándolo a él. Y Juan dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 12, dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados en la cruz. Y el Padre, en la lista de cada uno de nosotros, al lado puso la cruz de Jesús. Porque en Jesús hay perdón. Solo Él sana, solo Él te puede perdonar, solo Él es el camino al Padre, solo Él. Solo Él es la verdad y el fundamento sobre el cual vos podés construir tu vida. Y yo quiero invitarte a que inclines ahí tu cabeza y que pienses, ¿sí? Pienses en esa cruz que está marcada al costadito de tu nombre. Esa cruz que habla de que no hay condenación, que habla de un Dios de poder, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, que habla de Jesús. La persona más importante sobre la cual vos podés fundar tu vida. Y me gustaría que si nunca aceptaste a Jesús en tu corazón,
que repitas esta oración conmigo, ahí en tu corazón, ahí bajito para donde vos estás. Decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he estado lejos de ti. Y hoy quiero entregarte mi vida, hoy quiero cambiar mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me ayudes a construir una vida nueva de tu mano. Porque yo quiero cambiar, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.